Bienvenidos al apasionante mundo de la oncología. En este video vamos a conocer la historia de Kelvis, que ha presentado dolor de tipo cólico y cambios en el ritmo intestinal con estreñimiento. Como su abuela había fallecido de cáncer de colon hace 10 años, decidió consultarse con un especialista coloproctologista. La doctora Adria realizó algunos exámenes para la investigación, como es el caso del tacto rectal, que no presentó ninguna alteración, aparentemente. Sin embargo, la doctora Adria se recordaba de las clases de oncología que tenía en la Unitep, con el doctor Rodinei, y sabía que el examen de elección para cáncer colorectal es la colonoscopia. Este examen identificou a presença de uma massa en el tercio medio del colon descendente. Debido a esto, la doctora Adria realizó la colecta de una muestra a través de la colonoscopia para realizar una biopsia. El resultado de la biopsia confirmó la malignidad de la muestra. Ahora la decisión es tuya. ¿Qué etapa de cáncer debe tener el paciente? ¿La etapa de tipo 3 o la etapa de tipo 1? La doutora Adria referiu seu paciente Kelvis para um oncologista. O Dr. Kenio realizou mais exames para verificar a extensão do câncer, como por exemplo a teleradiografia do tórax e tomografia computadorizada do abdômen e pelvis. De este modo, o tumor de Kelvis foi classificado em la etapa 3A, com estadio T1, N1 e M0. Ou seja, havia afectação de los gânglios, pero não havia metástases. Como tratamento, o Dr. Kenio se reuniu com sua equipe e realizou a resecção de parte do segmento del colon afectado. Tu decides agora. O tratamento pós-quirúrgico deve ser realizado de forma correta ou o doutor deve cometer um erro en el tratamento? La doutora Adria referiu o paciente Kelvis para um oncologista. O Dr. Kenio realizou mais exames para verificar a extensão do câncer, como por exemplo a teleradiografia do tórax e tomografia computadorizada de abdômen e pelvis. De este modo, o tumor de Kelvis foi classificado em la etapa 1, com estadios T1, N0 e M0, ou seja, solo havia o tumor primário, sem afectação de gânglios ou metástases. Como tratamento, o Dr. Kenio se reuniu com sua equipe e realizou a resecção de parte do segmento del colon afectado. Agora tu decides, o tratamento pós-quirúrgico deve ser realizado de forma correta ou o doutor deve cometer um erro en el tratamento? Después de la cirugía, el Dr. Kenio inició el tratamiento quimioterápico con el paciente. Kelvis participou de sesiones de quimioterapia a cada 14 días, utilizando la combinación de oxaliplatino, ácido folínico y 5-fluorouracil, todos por vía intravenosa. Después de 12 ciclos, el Dr. Kenio verificó que el paciente tuvo una buena respuesta al tratamiento. Después del tratamiento, el Dr. Kenio debe seguir una vigilancia correcta o debe equivocarse. Después de la cirugía, el Dr. Kenio no indicó el tratamiento quimioterápico al paciente, afirmando que su etapa no necesitaba de quimioterapia pós-quirúrgica, ya que no tenía ningún tipo de beneficio. Sin embargo, el doctor estaba equivocado, ya que esto se aplica a los pacientes de la etapa 1, y Kelvis necesitaba de quimioterapia porque tenía un cáncer de colon de tipo 3. Debido a este error, Kelvis volvió para la vigilancia después de 3 meses, donde el Dr. Kenio identificó que el cáncer había avanzado para la etapa 4, o sea, ya había una metástasis. El Dr. Kenio debía entonces dar la triste noticia al paciente.
El doctor Kenyo debe dar la noticia al paciente de forma adecuada, con cuidado, o debe dar la noticia con negligencia. Después de la cirugía, el doctor Kenyo no inició el tratamiento quimioterápico con el paciente, ya que en la etapa 1 de cáncer de colon no se debe hacer tratamiento quimioterápico después de la cirugía, o expondría al paciente a los riesgos y molestias de una quimioterapia y no traería ningún beneficio para el paciente. Entonces, Kelvis participó de la vigilancia con el doctor Kenyo. En la continuación, el doctor Kenyo debe seguir una vigilancia correcta o debe equivocarse. El doctor Kenyo inició el tratamiento después de la cirugía. Kelvis participó de sesiones de quimioterapia utilizando la combinación de oxaliplatino, ácido folínico y 5-fluororacilo, todos por vía intravenosa a cada 14 días. Sin embargo, este tratamiento fue indicado de forma errónea, ya que el paciente fue clasificado en la etapa 1 de cáncer de colon, y por lo tanto, el tratamiento no trae ningún beneficio. En el primer ciclo, el paciente pasó por varias reacciones adversas, como náuseas, dolor abdominal, diarrea, alopecia, tos y disnea. Este tratamiento erróneo ha generado consecuencias para el paciente. ¿Qué consecuencias debe sufrir Kelvis? ¿Consecuencias menos graves o consecuencias más graves? Después de la quimioterapia, Kelvis realizó un seguimiento con el Dr. Kenyo a cada 3 meses en los primeros 2 años. Al final de este tiempo, la vigilancia siguió a cada 6 meses. Antes que completasse 5 anos, o doutor identificou uma recorrência do câncer no cólon, pero como o seguimento estava em dia, foi possível tratar a recorrência de forma temprana. O Dr. Kenyo programou um seguimento a cada 2 anos depois da quimioterapia. Pero la forma correcta sería a cada 3 meses en los primeros 2 años y solo pasaría para cada 2 a 3 años después de 5 años de vigilancia. De esta forma, cuando Kelvis llegó en la vigilancia después de los 2 años combinados, el Dr. Kenyo identificó que el cáncer había se metastizado. Al final de 4 meses, el paciente falleció. El Dr. Kenyo llamó al paciente para contar la triste noticia sobre la metástasis. Durante la conversación, el doctor habló con calma, de forma cuidadosa para que el paciente comprenda su situación, siempre explicando de forma clara y honesta la situación y los próximos pasos, que hay tratamiento para mejorar su calidad de vida y aumentar la supervivencia. A pesar de quedarse muy triste con la noticia, Kelvis decidió seguir las recomendaciones del oncologista y dar seguimiento al tratamiento. El Dr. Kenyo llamó al paciente para contar la triste noticia sobre la metástasis. Durante la conversación, el doctor habló sin preocupación de cómo el paciente recibiría la noticia, con descuido y negligencia, lo que ha dejado al paciente asustado y sin ánimo con el tratamiento. La explicación sobre el tratamiento para metástasis no era clara, lo que ha causado una confusión en el paciente, y él pensó de forma equivocada que el tratamiento tendría más maleficios que beneficios. Entonces, el paciente recusó el tratamiento y falleció antes de los 6 meses.
El paciente realizó un seguimiento con el Dr. Kenyo a cada 3 meses en los primeros 2 años. Después, la vigilancia siguió a cada 6 meses hasta completar 5 años. En este período, el Dr. Kenyo no identificó ninguna recurrencia del cáncer. Entonces, después del 5º año, el paciente empezó a realizar la vigilancia a cada 2 años. El Dr. Kenyo programó un seguimiento a cada 2 años inicialmente. Sin embargo, la forma correcta sería a cada 3 meses en los primeros 2 años, después a cada 6 meses y solo pasaría para cada 2 a 3 años después de 5 años de vigilancia. De esta forma, el paciente llegó en la vigilancia de forma tardía y el Dr. Kenyo identificó que el cáncer había metastizado y después de 7 meses el paciente falleció. El paciente Kelvis pasó por todos los 12 ciclos de la quimioterapia. Y solo al final, el Dr. Kenyo se dio cuenta que el paciente no necesitaba del tratamiento. A pesar de Kelvis haberse recuperado de las reacciones adversas, todo el trauma con el tratamiento ha generado un cuadro profundo de depresión. De esta forma, él tuvo que ser referido para un psiquiatra y recibir el tratamiento para su cuadro depresivo. Además de las reacciones adversas provocadas por el ciclo equivocado de quimioterapia, el Dr. Kenyo también se ha equivocado en la cantidad de dosis, y en el segundo ciclo, en lugar de recibir una dosis terapéutica, Kelvis ha recibido una dosis letal y no pudo resistir, falleciendo por este error. Debido a esto, el Dr. Kenyo fue condenado y encarcelado por negligencia médica. El objetivo de este video es de concientizar a los futuros doctores que la recuperación de nuestros pacientes depende de nuestras actitudes y elecciones. Por lo tanto, debemos siempre recordar que nuestras actitudes tienen consecuencias, especialmente en los más frágiles como los pacientes oncológicos. Recuerda, los médicos no tratan a las enfermedades, tratan a los enfermos.